Bueno, pues el tema que se le dio a esta conferencia es abordaje y manejo del duelo durante la pandemia COVID-19. Pues como ya les había mencionado, realmente esta pandemia pues nos vino a cambiar todo cómo nos relacionamos, cómo podemos estar con nuestras personas. Incluso nos ha cambiado la forma de poder relacionarnos. Pues yo creo que antes el tener esta conferencia a nivel virtual creo que había sido pues únicamente para congresos y todo, y no para algo como lo que es ahora una formación continua. Igual, si tienen alguna duda, pues yo creo que me lo podrían hacer, no hay ningún problema, y para poder ir dilucidando cualquier duda que tengan. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cómo nos afecta la situación actual? Realmente, pues como les mencionaba, la situación actual afecta cómo experimentamos el mundo, cómo las consecuencias inesperadas que tenemos nos provoca cambios tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida social. Ha cambiado nuestras rutinas, nuestros hábitos, la forma como pensamos, incluso la forma como nos relacionamos, y esto todo nos ha obligado a afrontar y a tener nuevas estrategias de adaptación. Siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva, doctor. Bueno, yo creo que realmente el grupo de médicos es un grupo que ha sido bastante golpeado en esta pandemia. Primero que nada, porque ha sido el grupo que ha tenido que estar en primera línea. Es quien ha tenido que soportar muchos embates. Primero que nada, porque a nivel de Guatemala, pues realmente las vicisitudes o la falta de muchas cosas se evidencia con esta pandemia. Además, Licenciado, su micrófono se apagó. bueno, no sé desde dónde me dejaron de escuchar, pero les recapitulo. Realmente la pandemia ha venido a afectar muy fuertemente al gremio médico. ¿Por qué? Porque prácticamente ha sido el personal que ha estado en primera línea, ha tenido muchas pérdidas a nivel de muchos elementos muy importantes. Yo creo que estas pérdidas ha tocado a todo el personal médico de una forma muy dramática, ya que el hecho de que fallezca un allegado a nosotros o algún conocido, o el simple hecho de saber de que día a día ha muerto más de algún médico, esto hace que realmente nos pongamos a pensar en qué momento nos va a tocar, cómo nos va a tocar, cómo lo vamos a manejar. Entonces, todas estas preguntas empiezan a circular dentro de nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y después empieza no solo a nivel profesional, sino también a nivel familiar. ¿Cómo le va a afectar a mi familia? ¿Qué va a hacer mi familia si yo me enfermo? ¿Qué va a hacer mi familia si incluso llegara a morir? Entonces, todas estas preguntas nos llevan a una situación límite y prácticamente nos llevan a tener un duelo. Siguiente. Bueno, entonces, pues, ¿qué es un duelo? El duelo es un proceso. Eh, es un proceso y no es un estado natural. Prácticamente el duelo es mucha de la bibliografía la relaciona con la pérdida de un ser querido, pero realmente el duelo se vive con cualquier pérdida. O sea, podemos tener un duelo
por la pérdida del trabajo, por la muerte de una mascota, por incluso que ha llegado a nosotros un conocido pues tenga que irse. Entonces vamos a tener ese duelo. La palabra duelo pues se inicia pues desde Freud, desde 1917, y pues nace del latín dolus, que es dolor, y pues es todo lo que atraviesa una persona ante esta pérdida que pueda tener. Siguiente. Pero ¿cuál es realmente el propósito del duelo? El propósito del duelo, o sea, no es lo que nos permite superar estos sentimientos de angustia, este vacío. También el duelo nos permite poder tomar otra perspectiva de lo que está pasando en este momento de dolor, desde una perspectiva más amplia. Y también nos ayuda a aceptar la pérdida que hayamos tenido. Entonces, realmente el duelo es natural en las personas. Hay que aclarar, y más adelante lo vamos a ver, hay varios tipos de duelo, pero un duelo bien manejado, pues no hay ningún problema. Los problemas son los duelos mal manejados. Siguiente. Bueno, vamos a tener, el duelo va a presentar una sintomatología, tanto a nivel físico, a nivel emotivo, a nivel mental, vamos a experimentar una incapacidad para sustituir esta pérdida, va a haber una negación a la realidad. Muchas veces vamos a tener también que desarrollar nuevas relaciones con otras personas, y también pues vamos a llegar a sufrir una depresión. Aclarando, no es una depresión patológica, sino es una depresión ante la pérdida. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos sintomatología depresiva. Entonces, a nivel físico, ¿cómo lo vamos a experimentar? Nos vamos a sentir con insomnio, puede presentarse falta de apetito, mareos, eh, incluso pérdida del sueño. A nivel emotivo, ¿cómo lo vamos a experimentar? Muchas veces vamos a sentir culpa, temor, rechazo, que son la sintomatología más habitual que vamos a presentar. También a nivel mental, vamos a tener autorreproches o confusión, y también de qué es lo que pasó. O sea, muchas veces son todas esas ideas que vamos a tener en nuestra mente, son preguntas que vamos a tener, que entonces tenemos que empezar a manejar y tenemos que empezar a saber qué es lo que, o sea, a querer respuesta de qué es lo que pasó, por qué me pasó a mí. Muchas veces va a haber reproche, porque, o sea, cuando hay una pérdida con un ser querido, va a haber el reproche, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Si era pues mi pareja o era pues con quien hacía todo junto. Entonces, toda esta sintomatología se va a presentar. Algo importante con esta sintomatología es la temporalidad que se va a presentar, ya que por lo regular un duelo puede permanecer de 6 a 1 año o 2 años, dependiendo realmente qué tanto haya afectado a la persona y qué tanto haya podido elaborar ese duelo a la persona para poder sobresalir de este duelo. Bueno, entonces, pues como les mencionaba, el duelo normal, regresemos. Sí, me voy a acercar por aquí. Sí, gracias. Entonces, como les decía, el duelo normal, pues se resuelve de 6 a 1 año. Muchas veces el duelo no necesita tener acompañamiento de profesionales, sino que se va resolviendo a través de todos los recursos que pueda tener la persona. Se va a resolver a través de sus redes de apoyo, a través de elaborar el duelo, a través de aceptar esa pérdida.
En cambio, cuando tenemos un duelo patológico, incapacita a la persona. Y yo creo que esta es la principal ayuda que nos puede ayudar, que nos puede dar luces sobre saber si es un duelo normal o es un duelo patológico. Ya que el duelo patológico pues va a incapacitar a la persona. Muchas veces, pues como se dice regularmente, pues se echa al abandono, ya no quiere saber nada, se aísla. Entonces, estas son la sintomatología que tenemos que tener cuidado cuando estamos viendo a una persona que tiene un duelo patológico. Además de la división de un duelo patológico y un duelo normal, pues vamos a tener lo que es un duelo anticipado, un duelo ausente, un duelo retardado, un duelo inhibido, un duelo desautorizado y un duelo distorsionado. Entonces, ¿a qué nos referimos con un duelo anticipado? Bueno, un duelo anticipado es, por lo regular, este duelo se vive cuando se da una noticia catastrófica, por ejemplo, cuando se le da una noticia a alguna persona que tiene cáncer o alguna enfermedad terminal. Entonces, se empieza a vivir desde ese momento que se da la noticia, se empieza a vivir ese duelo. El duelo ausente es cuando la persona se niega sino que este hecho haya pasado. Muchas veces este duelo se da, hay una pérdida que realmente inesperada, como por ejemplo un accidente. Entonces las personas no quieren creer que esta pérdida haya pasado. Después vamos a tener el duelo retardado, que por diferentes circunstancias no se vive durante ese momento de la pérdida, durante todos nuestros rituales, sino que se va a vivir hasta meses o después. El duelo inhibido es cuando existe una dificultad para mostrar sentimientos. Muchas veces, yo creo que todos en algún momento no enseñamos nuestros sentimientos, no expresamos nuestros sentimientos. Entonces, no nos permitimos vivir este duelo. Entonces, muchas veces se da este duelo inhibido. Y es relativamente similar al duelo desautorizado, cuando en el entorno de la persona no se permite que continúe con la fase del duelo. Muchas veces se ha tenido que las personas vienen y dicen, no, mira, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que seguir adelante. Entonces, son estos duelos que no se logran elaborar correctamente, sino que se van invisibilizando. Y el duelo distorsionado, que son reacciones desproporcionadas. Realmente pueden ser con personalidades histriónicas que se puede dar este duelo cuando realmente la reacción de la persona pues es desmedida a como creeríamos que una persona puede reaccionar ante la pérdida. Pasamos a la siguiente. Tal vez sí les voy a rogar si podrían apagar sus micrófonos, por favor, para que todos nos escuchemos. Muy amables. Bueno, entonces, ¿qué emociones vamos a tener al inicio del duelo? Cuando nos dan esa noticia que nos hace tener este duelo, pues vamos a tener miedo, vamos a tener culpa, vamos a tener ira, vamos a tener tristeza, frustración, impotencia. O sea, todas estas emociones se van a presentar alrededor del duelo. Entonces, vamos a tener prácticamente un vaivén con todas estas emociones, ya que en algún momento vamos a tener ese miedo de ya no ver a esa persona que está cerca de nosotros o ya no tener eso que perdimos. Después va a haber una culpa, como les mencionaba a un principio, de reclamar qué es lo que pasó. Después va a haber una ira hacia lo que perdimos, un reclamo hacia lo que tenemos, para luego tener una tristeza. Aclarando, todas estas emociones
no es que se vayan a vivir de esta manera, primero miedo, después la culpa, después la ira, sino que prácticamente se van a ir como en un vaivén. O sea, se puede tener miedo, culpa, frustración, impotencia, pero todas estas emociones las vamos a vivir durante el duelo. Siguiente. Bueno, las etapas del duelo. Hay algo que sí quisiera recalcar aquí. Muchas veces se habla de las etapas del duelo, pero no es que estas etapas se vayan a vivir primero una crisis, después la negación, después el enojo, o que tengamos que pasar por cada una de estas etapas, sino simplemente es una forma de poder entender cómo se vive el duelo, pero no por fuerza voy a tener primero una crisis, después una negación, después un enojo. Puedo fácilmente, pues después de la crisis, pasar a la aceptación y luego al aprendizaje. Entonces, sí es bien, bien importante que con estas etapas del duelo no querramos vivirlas de esta manera, porque realmente no se viven de esta manera, así de forma lineal, sino que podemos saltar una de otra, o incluso llegar a una etapa ya avanzada para resolución del duelo y tener alguna regresión. Y estas regresiones pues pueden ser normales, pues incluso pueden ser desencadenadas por una frase, un olor o cualquier cosa que nos recuerde a esta pérdida. Entonces, realmente eso es lo importante con las etapas del duelo. Siguiente. Bien. ¿Podemos regresar al anterior, por favor? Disculpa, doctora. Bien. Solo permítanme un segundo. Bueno. Algo que quiero hacer, recalcarles aquí. Primero que nada, la depresión, como les había mencionado, no es una depresión patológica, simplemente son sintomatologías parecidas a una depresión. Entonces, esto es lo que quería hacerle recalcar antes de pasar a la siguiente diapositiva. Realmente no es una depresión patológica como la podemos vivir, y una depresión incapacitante, sino es una depresión en lo que todas nuestras esferas y todas nuestras capacidades internas de emocionalidades se van acomodando para poder aceptar esta pérdida. Después llegar a la aceptación y después algo importante que es el aprendizaje, o sea, que realmente cuando logramos aprender qué es lo que pasó, cómo pasó y podemos aprender este duelo, realmente es cuando podemos elaborar bien este duelo y poder realmente no olvidar. Algo importante, el duelo no se olvida, sino aprendemos a vivir con él, aprendemos a poder sobrellevar todo este vacío que nos pudo haber dejado. Ahora sí, siguiente. Bueno, el duelo en profesionales de la salud. Porque como Realmente, como les mencionaba a un principio, esta pandemia pues nos ha venido a afectar muy fuertemente y principalmente a los médicos, ya que son los que están día y noche frente a esta pandemia. Entonces, se vive de una manera muy significativa, porque no solo es un duelo profesional, sino que nos afecta a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, sobre todo en los hospitales públicos, que para todos es bien sabido, que muchas veces se vive bastante limitado cualquier tipo de ayuda o insumo que se pudiera tener. Entonces, esto va a generar frustración dentro del personal de salud y muchas veces puede llegar a tener este duelo profesional.
Entonces, algo importante con el duelo profesional es que si no es bien elaborado, no es bien manejado, incluso puede desencadenar en un síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Entonces, sí es importante poder manejar el duelo profesional de una manera adecuada. Pero para manejar el duelo profesional de una manera adecuada, no es solo a nivel personal, sino tiene que estar muy involucrado todas las instituciones. ¿Entiende? Bueno, entonces, ¿qué factores influyen en el duelo? Como les decía, factores personales para afrontar el duelo. Eh, Tener redes de apoyo, eh, eh, tener sistemas de autocuidado. Realmente muchas veces eh, no tenemos formas de autocuidado para manejar nuestra emocionalidad, simplemente las vamos dejando poco a poco y no tenemos esa fase o esa forma de descargarlos. Y obviamente aunado a las repercusiones del coronavirus, que realmente nos limita el poder interaccionar con nuestros iguales. Y esto ha evitado que tengamos nuestros espacios para poder descargarnos emocionalmente. Dificultad. Bueno, dificultad para encontrar el significado a la pérdida. Muchas veces con, estamos tan acelerados en nuestro día a día que no le damos ese significado a la pérdida. Entonces, no se elabora el duelo, no se logra tener un por qué está pasando. Entonces, al no tener un por qué, lo vamos invisibilizando, pero no es que lo vayamos olvidando, sino que simplemente va a permanecer ahí latentemente la pérdida y después se va a ir dando repercusiones tanto somáticas o a nivel emocional. Otro factor que influye muy importantemente en el manejo del duelo son estados emocionales previos a la pérdida, ya que si igual nosotros pues, veníamos manejando un estrés muy avanzado o otras pérdidas realmente y tener una pérdida más, esto nos va a afectar negativamente. Como les mencionaba, el tener redes de apoyo es muy importante para poder manejar pues los duelos, ya que muchas veces no es que necesitemos que nos digan, mira, qué bien lo hiciste, aunque es muy importante, pero muchas veces necesitamos que alguien nos escuche o simplemente sentirnos acompañados. Como les decía, pues las medidas de autocuidado son muy importantes, que tanto las medidas de autocuidado físicas, mentales, incluso la parte espiritual es muy importante para poder manejar el duelo, independientemente de cualquier religión de que se pueda profesar. Muchas veces el tener esa conexión con un ser superior, pues nos ayuda a poder manejar un duelo. Y obviamente el tener estos rituales para despedirnos de la pérdida o despedirnos de nuestros pacientes son muy importantes. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano simbólico. Entonces, el hecho de asistir a un funeral, el hecho de los 40 días, los 9 días y todo, eso le va dando un significado y va llevando a reconocer la pérdida de la persona, a saber que la persona ya no va a estar ahí con nosotros. Y algo importante, a recordarlo. Entonces, aquí abajo pues les coloqué, no sé si lo podrán ver, pero igual la doctora después les hará llegar la presentación, pero dice, los médicos no fueron formados para afrontar la muerte. En su formación se les ha confiado la cura del paciente enfermo, mas no se les ha enseñado a acompañar al paciente y a su familia en el proceso de morir. Realmente me gustó esta frase porque yo creo que es muy cierto, o sea, realmente a los médicos, a las enfermeras, no se les enseña cómo poder afrontar este duelo. Muchas veces los médicos llegan a conectarse con los pacientes, a tener esa relación con los pacientes, principalmente cuando son enfermedades crónicas y esta conexión emocional muchas veces no se sabe cómo manejar.
Entonces, sí es muy importante que a partir de esto las instituciones, las direcciones de los hospitales, pues tengan un proceso de capacitación en el manejo de los duelos. Siguiente. Bueno, las pautas para el autocuidado, como les mencionaba, eh, a nivel somático, a nivel emocional y a nivel cognitivo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque todo esto van a ser factores que nos apoyan para poder sobrellevar el duelo. A nivel somático, pues tenemos que cuidar eh, nuestra alimentación, ya que muchas veces comemos a la carrera o no comemos, no nos hidratamos, obviamente por andar con la mascarilla, con la careta y con medio equipo encima, pues ni siquiera nos hidratamos. Entonces sí es importante tener una hidratación adecuada, una alimentación adecuada, ya que eso nos permite tener una buena salud y nos permite tener también una buena emocionalidad. En pautas del autocuidado y lo emocional y lo relacional. Aquí nos referimos a todas esas redes de apoyo, también a cómo podemos entender nuestros duelos, a cómo podemos llevar a vivirlos y cómo poder elaborarlos, que ya es en la fase cognitiva, que realmente poderle dar un significado al duelo y cómo poderlo llevar, porque realmente, pues como dice aquí la frase, somos equilibristas que nos lleva a vivir desde la pérdida hasta el momento del gran impacto y poder sobrellevar el duelo. Siguiente. Bueno, el duelo profesional, como les había mencionado, es todos los médicos, pues al final somos humanos, son humanos. Entonces, todos los médicos sienten, todos los médicos viven, todos los médicos sufren. O sea, porque no es el hecho de que solo porque yo soy médico ya voy a estar bien emocionalmente, sino que al contrario, voy a tener muchas más cargas emocionales que si no he aprendido a cómo sobrellevarlas, va a hacer a que tenga eh, ¿cómo se llama? Características autodestructivas o cosas que nos van a llevar a tener una pérdida de la salud mental. Entonces, realmente el duelo profesional es muy importante saber manejarlo. Siguiente. Bueno, ¿qué es necesario para poder sobrellevar el duelo profesional? Tener una percepción de apoyo, es a lo que me refería, tener un apoyo de las instituciones, reconocer que el médico no es únicamente llega, revisa al paciente y ya estuvo, sino que el médico, por ser humano, por ser un ente social, va a tener esa relación con el paciente. Y a crear esta relación con el paciente, vamos a tener sentimientos y al momento de perder al paciente, no es solo porque se llegue a fallecer, sino también por tener incluso el mismo paciente no quiera seguir los lineamientos que le damos para su alivio, eso también pues nos crea un duelo. Entonces, eso es importante. Carencia de la intervención en el duelo. Es importante sentir de que la institución nos apoya y bueno, obstáculos para afrontar el duelo. No poder hablar con libertad, una sobrecarga laboral, sentir Oh, sí, mira, pues, que trabajo. Yo solo sí me acuerdo que bueno, obstáculos para afrontar el duelo. No poder hablar con libertad. Muchas veces se niega el poder hablar de nuestros sentimientos, ya que existe ese prejuicio de que el médico tiene que ser una persona muy fuerte, cuando realmente el médico es humano y tiene derecho a vivir
tiene derecho a sentirse frustrado. Entonces, sí es necesario poder hablar con libertad y tener espacios en donde la persona, en donde el médico pueda expresar sus sentimientos. Sentir la muerte como un fracaso también, eso obstaculiza realmente a poder afrontar el duelo, ya que muchas veces vamos a tener la pérdida de nuestros pacientes, el fallecimiento de nuestros pacientes, y si lo miramos como un fracaso, nos va a afectar seriamente, ya que muchas veces la salud del paciente ha llegado tan degradada que el hecho de fallecimiento es algo que ya se esperaba. Las medidas de protección personal. Aquí se hace mención evitar involucrarse. O sea, ¿por qué podemos aquí evitar involucrarse? No estamos diciendo que sea de que solo llegue y sea alguien rígido y que no pueda relacionarme con el paciente, sino que muchas veces cuando sentimos que nuestras emociones se vinculan mucho más allá con el paciente, es momento de parar y buscar ayuda profesional. Separar lo profesional bueno, aquí dice lo personal de lo profesional. Realmente muchas veces llegamos al hospital y salimos en nuestro horario, pero a altas horas de la noche, pues nos están llamando por cualquier cosa que haya pasado en el hospital o que tengamos que resolver. Entonces sí, tener nuestro espacio personal es muy importante. Sentirse apoyado por su entorno. Sentirse apoyado por su entorno es eso, sentirse apoyado por nuestros pares, saber que realmente ellos también pues han vivido esta pérdida, este duelo. Siguiente. Aprendizaje. Comprender que la muerte es parte de la vida. Esto es muy importante y no vivirlo como un fracaso. Darle sentido al quehacer profesional. No perder la motivación, saber por qué es que nos hicimos médicos, esa motivación que nos hace ir día a día a servir a nuestros pacientes. ¿Siguiente? Bueno, pero ya hablamos bastante de duelo, qué es lo que nos impide llevar a una buena elaboración de duelo, pero algo más concreto, ¿cómo podemos elaborar un duelo? Aquí hay algunas preguntas, igual la doctora Ramos les va a hacer llegar, no sé cómo, yo creo que tienen un drive, una guía sobre el duelo, sobre la cual creo que les podría ayudar mucho a empezar a elaborar los duelos que podamos estar viviendo. Entonces, ¿cuáles son mis formas de abordar o enfrentar las pérdidas? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido pérdidas, fallecimiento de personas allegadas a nosotros, pérdidas de trabajo, cualquier pérdida que nos provoque un duelo. Entonces, saber cómo lo abordamos de una manera o hacer esa recapitulación de cómo lo abordamos de una manera nos puede servir para duelos futuros. Otra pregunta es, cuando se ha vivido una pérdida, ¿qué me ha servido para sentirme apoyado? Muchas veces, tal vez con la persona con la que era nuestro paño de lágrimas, pues no está, pero sí podemos saber que hay otras personas que nos pueden ayudar para sobrellevar los duelos, con las cuales nos podemos descargar emocionalmente. Otra tarea o otra forma de poder sobrellevar los duelos es hacer un escrito o escribir cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando. Esto no, o sea, este escrito no es pues para dárselo a alguien más, sino es para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta forma de escribir es una forma de hacer consciente lo que muchas veces tenemos inconsciente o lo que no queremos decir o no nos permitimos decir. Cuando definitivamente pues el duelo o las fases del duelo no caminan, entonces es el momento de pedir ayuda al equipo de salud mental. Obviamente otra cosa importante, pues como ya lo habíamos mencionado anteriormente, era la capacitación sobre la temática del duelo y
otra cosa importante, pues, es empezar a conocer o implementar protocolos del buen morir, que son protocolos que ya que están establecidos y que nos ayudan a tener como una guía de cómo poder llevar pues nuestros duelos y cómo incluso poder acompañar a nuestros pacientes en las últimas etapas. Siguiente. Bueno, para cerrar. Entonces, para poder sobrellevar un duelo, tengo que sentirme apoyado. Eso es lo básico. Si yo no me siento apoyado, si yo me siento más bien solo, no puedo elaborar un buen duelo, porque realmente el duelo yo necesito descargarme emocionalmente, necesito expresarme para poder sobrellevar. Aceptar que uno puede llorar es muy importante, ya que pues el llorar es una forma de poder expresar estos sentimientos. También es muy importante saber que tengo derecho a tener rabia, que tengo pena, que me validan mis sentimientos. Muchas veces yo, o sea, puedo sentirme recriminado porque llego a la casa y me dicen, pero ¿y por qué venís enojado? ¿Por qué venís triste? Y entonces le dicen, no, quédate con con lo que te vengas y mira, aquí hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces, realmente que validen nuestros sentimientos para que nosotros podamos vivir en nuestro duelo. El contacto físico, algo pues muy difícil en este tiempo de pandemia, pero que realmente es importante, ya que yo creo que muchos en algún momento pues no necesitan que les digan palabras bonitas, sino simplemente el poder sentir un abrazo sincero es muy importante para poder sobrellevar pues los duelos o sentirnos acompañados. Siguiente. Pues no me queda más de decirles, pues gracias a todos los médicos, enfermeras que están en primera línea, no solo enfermeras, intendencia y todos los que tienen que estar en el hospital. Pues gracias por su trabajo y pues gracias por compartirles, poder darme la oportunidad de compartirles esto pequeño que es el duelo, que realmente es muy grande como para poder abordarlo, pero espero que dejarles algo de conocimiento. Gracias. Gracias, licenciado, por su participación. El doctor Gramajo tiene un comentario, parece. Sí, vamos a recibir. De hecho, el próximo bloque es cuidados paliativos y el doctor Gramajo, que nos está acompañando en esta conferencia, pues nos va a impartir estos temas, ¿verdad? Doctor Gramajo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, Sí, lo doctor. escuchamos. Sí, gracias, muy amable. Primero, bueno, excelente felicitar por la serie de conferencias que tienen para todo el año, porque eso nos actualiza. Segundo lugar, pues felicitar al licenciado Ricardo Hernández. Es muy bastante complejo hablar ahora del duelo. Solo quería hacer un comentario en relación a esto. En realidad, la trágica realidad es que se nos está presentando multitud de personas contagiadas por todo el mundo, eso ya lo conocemos, pero son miles las personas que fallecen, algunos en nuestros entornos, en nuestras familias, amistades y conocidos. En esta epidemia surge una situación inesperada. Estoy hablando específicamente de eso, de despedir a un ser querido sin velatorio ni funeral, porque no es posible la despedida, quedan imposibilitadas algunas expresiones de cercanía habituales y quedan ideas de culpa, falta de muestra física de apoyo, etc. Diferente de lo que es el duelo normal. O sea, el duelo normal no COVID, en el cual sí hay un aislamiento psicosocial y espiritual. Pero este aislamiento, voy a usar una palabra tal vez no adecuada, pero tan brutal que deja a muchas personas, incluso discapacitadas, y de pronto alejadas e imposibilitadas del encuentro con sus familiares y amistades, como muchísimas personas que quedan aisladas en su domicilio
o personas ingresadas en hospitales, residencias, cárceles, etcétera, que pasan a tener síntomas equiparables a los que acontecen en un duelo. Entonces, realmente hablar de duelo es bastante difícil porque realmente los familiares no pueden atenderlo cuando realmente hablamos de darles ese cariño, llamémoslo así, o darle un abrazo. No se puede en estas circunstancias, es bastante difícil, pero realmente es comprensible la situación y todos hemos vivido de alguna forma, nuestros compañeros, colegas médicos, otros de salud pública, familiares, o amistades o vecinos, qué sé yo, han tenido algún inconveniente. Así es de que, bueno, es excelente plática, realmente el abordaje, hablar de duelo, a mí a veces me implica bastante dificultad, pero es un tema muy importante que se debe abordar, ¿verdad? Así es que agradezco eso, las conferencias, y pues estaremos aquí presentes para continuar desarrollando estas actividades. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Les acabo de trasladar en el chat y en el grupo de WhatsApp el enlace para el registro de cada uno para las horas crédito del día de hoy, ¿verdad? Siempre utilizamos pues una palabra, nosotros le llamamos palabra llave. El día de hoy pues vamos a utilizar la palabra duelo. Entonces en una de las preguntas viene esta palabra, por favor, podemos introducirla ahí. Tenemos espacio para 2 comentarios o interrogantes, por si alguno quiere comentar también, ¿verdad? Bueno, tal vez si no hay preguntas, igual, como lo había mencionado, yo les voy a hacer llegar a la doctora Ramos una guía sobre cómo poder manejar el duelo o acompañar el duelo en tiempo de COVID, y pues yo creo que les va a estar llegando en estos días. Gracias, licenciado. Un paréntesis también. Hay, pues en esta semana, al personal que estamos en Ministerio de Salud y pues específicamente para el personal del Hospital de Jutiapa, ¿verdad? El personal médico. Se realizó el día de ayer una capacitación. Estamos pues en vistas de lo que es la vacunación para COVID-19. Probablemente durante esta semana los pueda estar contactando para trasladarles unos videos, ¿verdad?, correspondientes a esto. Es un curso elaborado por el Ministerio de Salud. Entonces, vamos a abordarlo probablemente esta semana y pues esperamos que para nuestros colegas de primera línea tengamos muy pronto en nuestro hospital la vacuna, ¿verdad? Y bueno, si no tenemos comentarios o alguna interrogante, pues les agradezco mucho su presencia, ¿verdad?, en esta conferencia de educación médica continua. Recordemos, pues es la tercera conferencia, es nuestra tercera semana desarrollando estos temas. Podemos incluir a médicos o personal paramédico también que nosotros pensamos invitar, ¿verdad?, de otras instituciones a estos temas. El tema de la próxima semana, pues ya lo había mencionado, ¿verdad? Pasamos al bloque número 3, que es el bloque de cuidados paliativos. El tema corresponde a calidad y humanización en salud y será impartido por el doctor José María Gramajo Garméndez, ¿verdad? Él es experto también en este tema. Primeramente Dios, pues nos vemos por acá la semana entrante. Licenciado, muchísimas gracias por su aporte con este importante tema y pues le estaremos haciendo llegar también un reconocimiento, licenciado, por su participación. Estos temas pues están, recordándoles a todos, ¿verdad?, avalados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Entonces, son un aporte en conocimiento y información para nosotros muy importante. Agradecemos, así que la presencia de todos los que nos han acompañado
y no olviden registrarse en el formulario, ¿verdad? Les agradezco su presencia y primeramente Dios nos vemos por acá la semana entrante.